La felicidad de platicar contigo, Rodrigo Prieto, solo la puedo comparar con la felicidad de ver tus películas. Muchas gracias, Susi. Estamos aquí celebrando que ya vimos Los Asesinos de la Luna y platicábamos con ustedes, con Martin Scorsese. Esta película tiene un significado, creo que la anécdota en particular, que se va a lo general en muchos sentidos. Al capturar lo que capturaste con tu cámara, ¿viviste esa experiencia? Sí, sin duda. Es una historia íntima, pero al mismo tiempo épica. Y una historia que se ha repetido, por desgracia, muchas veces en muchas culturas, ¿no? Esta cosa de entra una cultura, en este caso los europeos, ¿no? Llegan a América y entonces de pronto ven que este grupo de los Osage está en un terreno que tiene petróleo y dicen, un momento, eso nos toca a nosotros. Somos los que realmente merecemos los bienes de estas tierras, ¿no? Es algo que hemos obviamente vivido pues, en Latinoamérica, todas las culturas, en México obviamente, y el mestizaje y todo esto, ¿no? Entonces sí, es un tema que nos concierne mucho. Y efectivamente, en cuanto al lenguaje cinematográfico, queda patente esta cosa general y particular, simplemente en ángulos, como por ejemplo al inicio de la película, tenemos un plano muy abierto donde vemos el tren que llega en la estación, hay un letrero que dice Fairfax, que es donde ocurren los hechos, y la cámara entra vertiginosamente y encontramos a Ernest Burkhardt, el personaje que hace Leonardo DiCaprio, que baja del tren. Entonces, creo que en el lenguaje de la cámara tratamos también de expresar eso, ¿no? Como esta es una historia grande, pero estos son los personajes y a través de ellos vamos a tratar de entender lo que sucedió. Ese entendimiento, que es obviamente una de las cosas que haces también, de cómo el lenguaje cinematográfico te puede llevar a entender algo sin que lo lleves a tu consciente. ¿Cómo llegaste tú a entender ese lenguaje y a poderlo recrear según las diferentes historias? Porque nadie como tú. Gracias. Pues lo que pasa es que para mí las imágenes, la fotografía, incluso la fotografía fija, dice algo, o sea, comunica. Un tipo de lente, una distancia al sujeto, el movimiento de la cámara, es expresivo. Y es un lenguaje que, por alguna razón, como que entiendo. O sea, lo puedo traducir a una imagen, o sea, un sentimiento, una emoción o una descripción en un guión. Me la puedo imaginar. Y para mí lo que es muy importante es no imponer esa visión que tal vez yo pueda imaginar de un guión, sino escuchar al director y tratar de meterme en la cabeza de cómo esa persona imagina esta historia. Y entonces yo trato de entender eso y entonces ya plasmar esa visión a través de mi filtro, ¿no? Entonces, obviamente, es inevitable que las imágenes que quedan en una película pues también tengan mi propia energía, ¿no? Pero trato de que se genere más bien del director y de la perspectiva del director. Bueno, y en este caso, tu director, Martin Scorsese, acaba de decir que te cambiaba la jugada muy seguido porque se ponían a improvisar. Eso es una delicia de escuchar, pero para ti ha de haber sido una locura, ¿no? De alguna forma sí, pero es algo que desde el inicio, trabajando con él, he aprendido a funcionar en ese espacio, porque en el Lobo de Wall Street era improvisación constante, ¿no? Los actores inventaban cosas y filmamos siempre a 2 cámaras, lo cual complica la iluminación también. Y bueno, habían veces que en el plano abierto los actores dijeron una cosa, en el cerrado otra, entonces hay que repetir el abierto, cosas así. Y pues tú no estás viendo así el tiempo que se va y el sol que empezó así tempranito y ahora está ahí y ahora cómo le haces para que parezca el mismo momento. En fin, son retos también técnicos, pero vale la pena. O sea, porque Scorsese, pues bueno, en sus películas, incluso antes de que estuviera yo ahí, ¿no? Ves claramente que se está permeado de la realidad del momento y de la improvisación. Entonces, pues bueno, a mí me toca navegarlo de la mejor manera posible y que pues, no se note, digamos, cuestiones ya técnicas, ¿no? Pero sí, no, sí se complica, pero lo disfruto de todas formas. Me imagino que será un reto increíble. Ahora, después de haber trabajado con todos estos directores, obviamente ya te toca a ti ser director. Te toca a ti ser director. Sí. ¿Qué tanta libertad o qué tanta más responsabilidad sientes en ese sentido? Sí, pues ahora me tocó dirigir Pedro Páramo. Nada más, además, uno de los textos más importantes de la historia de nuestro idioma, ¿no? Sí. Estoy en el proceso de edición
Y pues la verdad fue muy bonito y sí noto la influencia de pues, tantos directores con los que he trabajado, ¿no? De alguna forma, incluso la manera en que me relaciono con los actores, también ha sido en gran parte ver cómo responden actores a cierto tipo de forma de ser o de comunicarse de distintos directores. Entonces, y algo que le he aprendido mucho a Scorsese es que él realmente no solo respeta mucho a los directores, sino que son sus colegas, son sus colaboradores, en el sentido de que les pide más allá de solamente haber di este diálogo y dilo de esta manera. Más es como permite que los actores incluso de pronto puedan hasta reescribir un diálogo o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, sí los involucra muy a fondo. Entonces eso fue parte de lo que... No exactamente, porque en un texto como de Rulfo, pues no es de que, a ver, vamos a improvisar el diálogo, ¿no? Llegué a mi casa a buscar a mi padre que... Sí, exactamente. A ver, improvísate algo. No, entonces ahí sí el texto hay que respetarlo, pero no sé, o sea, ha sido un proceso muy bonito de como de lo que yo he aprendido con estas personas geniales. Pues bueno, ahora me tocó a mí, ¿no? En Pedro Páramo, hacerlo yo también y sí, la verdad es que sí lo disfruté. Hablas de tu relación con los actores, la cámara ahí, ¿qué tanto es una sola unidad, tú y la cámara, respecto al lenguaje que están y la danza que están haciendo, ¿no? Sí, efectivamente es una danza y cuando me toca operar, no siempre opero la cámara, pero especialmente cuando es cámara al hombro, sí la opero yo. Y sí, yo trato de traerle a la cámara una curiosidad, es decir, con la cámara trato de aproximarme desde dónde se comunica mejor la emoción, ¿no? ¿Qué hago para encontrar esa conexión emocional? Y sí me ha pasado fotografiando que lloro, me río, todo tipo de cosas que a veces es problemático. Alguna vez me he estado riendo y la cámara empieza a vibrar y yo no puedo controlarlo, cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, sí me involucro, realmente me involucro emocionalmente en lo que estoy filmando y pues creo que de alguna manera trato de que eso también se note visualmente, ¿no? Que sí hay una conexión mía con el material y con los actores. Pues definitivamente la hay y bueno, creo que hay mucho más que seguir platicando, creo que lo haremos en Morelia y claro. Sé que vas a estar por allá. Sí. Y pues felicidades, de verdad traes el mundo del cine ahorita sobre tus gloriosos hombros y qué bárbaro. Por cierto, rápidamente, ¿viste la observación de Neil deGrasse Tyson respecto a dónde estaba ubicado geográficamente Barbie, por donde se ponía el sol y por cómo se... No, ¿de veras? Hizo todo un análisis acerca de por cómo estaba colocada la cámara, por dónde suponía que estaba geográficamente Barbie. Ah, lo voy a Y cree que está por ahí de Florida. Luego te la mandamos. Sí, gracias, Susi. Muchas gracias. Pero observaciones increíbles a través del trabajo que has hecho. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Y seguimos viendo todo tu trabajo. Gracias. Bueno, pues adelante, gracias. Nos vemos en Morelia.